Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel Giraldo. Yo soy interno mayor de la Universidad CES. Y el día de hoy les voy a presentar el enfoque de la hipertensión pulmonar. Por horas del tiempo, me voy a centrar más que todo en la presentación clínica y en el diagnóstico. En la parte del tratamiento haremos más que todo un brochazo y nos centraremos más que todo en la hipertensión pulmonar tipo 1, que ya vamos a ver bien qué es esto. Entonces, para empezar, la hipertensión pulmonar es un síndrome que se va a caracterizar por un aumento de la resistencia de la arteria pulmonar. Y esto hemodinámicamente, ¿qué significa? Se va a definir como una presión de la arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Y esto va a ser evaluado mediante cateterismo cardíaco derecho. Es importante esta nueva definición porque antes, aproximadamente pues en el 2006, ahí teníamos un punto de corte de 25 milímetros de mercurio que cambió en el sexto simposio de hipertensión pulmonar que fue en el 2018, donde nos dimos cuenta que este valor era más arbitrario y tendría a subestimar a la población que presentaba esta enfermedad. Sobre todo porque también nos dimos cuenta que en un valor clásico que tenemos de 25 milímetros de mercurio, que si bien teníamos un aumento de la mortalidad, dejaba una población que, un subregistro de una población que a partir de los 19, 24 milímetros de mercurio tenía un aumento de la mortalidad alrededor de un 22%. Y es por eso que se decidió cambiar este dato por un dato más objetivo que pretendía capturar a una gran mayoría de los pacientes que presentaban un riesgo de mortalidad. Además de esto, cambiaron la unidad de la resistencia vascular pulmonar, que antes era 3 Woods y ahora es de 2, pero eso es algo que vamos a hablar pues, más adelante. Entonces, antes de comenzar con la epidemiología y la fisiopatología, me gustaría entrar un poco en contexto y es en los tipos en los cuales se divide la hipertensión pulmonar. Uno clásicamente escucha que la hipertensión pulmonar se divide en 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5. Uno corresponde a las causas que son primarias, ya se vean como idiopáticas, congénicas, heredables o por alguna enfermedad, sobre todo pues VIH, enfermedades del tejido conectivo, esquistosomiasis. Tipo 2 se refieren a las enfermedades pues, o al compromiso izquierdo del corazón, ya sea porque tenga una falla cardíaca reducida, preservada. Tipo 3 asociado a enfermedades pulmonares, porque tenga alguna enfermedad obstructiva o una EPOC restrictiva, alguna fibrosis. Tipo 4, causada por una obstrucción pulmonar, ya sea porque tengo una enfermedad tromboembólica crónica u otras formas de obstrucción. Y tipo 5, las idiopáticas. Esto es un brochazo, vamos a hablar más a detalle de cada una de ellas, pero es para que estemos un poco más en contexto de la clasificación pues, de esta patología. Entonces, para hablar de la epidemiología y precisamente por este nuevo cambio de definición, se cree que hay un subregistro de las personas que cursan con esta enfermedad. Aproximadamente el 1% de la población global se cree que tiene hipertensión pulmonar, ¿cierto? La mayoría de estos pacientes pues, van a prevalecer a la hipertensión pulmonar tipo 2, es decir, relacionadas con enfermedad izquierda del corazón. Vemos acá pues, un registro que aproximadamente en todo el mundo va a prevalecer la tipo 2, seguido de la tipo 3, y por último pues quedan los otros tipos. Pero ya centrándonos un poquito más en la tipo 1 y en los diferentes casos, nos damos cuenta que la incidencia anual es alrededor de 2 a 5 millones y que la mayoría de estos pacientes se encuentran en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Esto es explicado porque si bien la hipertensión pulmonar tipo 1 pues, se ve relacionada a enfermedades del tejido conectivo, pues también el VIH, causas congénitas y la esquistosomiasis tienden a ser parte de una alta carga pues, de este grupo etario. Entonces, en los lugares donde tengamos una mayor prevalencia de VIH, como son estos países subdesarrollados, por consecuencia, también habrá una mayor prevalencia de hipertensión pulmonar tipo 1. En países como, pues, o en regiones continentales como Norteamérica, Europa, Australia, va a predominar más una causa idiopática, mientras en África o en América del pues, en Sudamérica, vamos a ver más que aumenta la prevalencia de VIH, sobre todo en África, y en Sudamérica, pues la prevalencia de esquistosomiasis va a ser mayor y va a generar un mayor impacto, pues, en esta epidemiología.
Principalmente la tipo 1 va a afectar a mujeres mayores de 65 años, como ya lo había dicho, y en Colombia se encuentra el único registro pues, que encontré, el más reciente fue alrededor del 2010 al 2014, donde por el 2014 habíamos tenido alrededor de 5.873 casos y teníamos una prevalencia de 63 personas por cada millón de habitantes para la hipertensión pulmonar tipo 1. Esto siendo consistente con la definición de enfermedad huérfana, o al menos pues, en nuestra población. Bien dicho, esto fue en el 2010-2014, donde teníamos unos puntos de corte más elevados, entonces posiblemente pues, tengamos un subregistro acá igualmente. Respecto a la fisiopatología, voy a empezar con un brochazo, ya luego lo voy a definir un poco más debido a las múltiples etiologías que se presentan pues, en esta enfermedad. Va a tener una fisiopatología muy variable, pero se puede decir que a grandes rasgos, pues, en diferentes los tipos, vamos a tener una disfunción endotelial, una disminución del óxido nítrico, un aumento de la presión de la vasculatura pulmonar y además de una hipoxia vasoconstructiva crónica, que esto generalmente se ve en pacientes con EPOC, pacientes que estén en las alturas. Pues esto es un poco debatido, pero se cree que esto puede aumentar también a la resistencia vascular. Además de inflamación en todas esas enfermedades que genera radicales libres, disminución pues, del óxido nítrico y daño pues, del endotelio sano. Pero bueno, pues más que todo la fisiopatología se centra más en la hipertensión pulmonar tipo 1, que hay pues múltiples noxas o múltiples etiologías de dónde buscar el daño. Se cree que pueden ser como por factores genéticos, epigenéticos y pues ambientales, ya bien sea porque tenga una deficiencia de hierro, hormonas sexuales, que precisamente se cree que por eso afecta más a las mujeres, que si bien afecta más a las mujeres, es menos grave en ellas, y eso se conoce como la paradoja del estrógeno, que no está muy bien conocido pues el mecanismo fisiopatológico, pero se cree que la exposición a esta hormona tiempo dependiente va a generar todos estos cambios, que a final de cuentas va a generar una falla del ventrículo derecho y una disfunción endotelial con una vasoconstricción sostenida, unas células que van a ser consideradas como pseudoneoplásicas por la hiperproliferación sostenida que van a tener, hiperproliferación del músculo liso, inflamación que también me puede llevar pues todo este estado inflamatorio a, a, a trombos y fibrosis pues del epitelio. Entonces, respecto a los síntomas, igualmente, al ser una patología tan variable de distintas etiologías, van a ser, la presentación de este cuadro clínico va a ser muy variable. Voy a tener disnea como un síntoma cardinal, fatiga, palpitaciones, hemoptisis según el caso, síncope puede estar presentado en casos de bajo gasto y vamos a tener unos signos clínicos que pueden ser sugestivos de la hipertensión pulmonar, ya que sea porque tenga cianosis periférica central, un segundo ruido, un S2 acentuado. Ya puedo encontrar, pues, en caso de que tenga precisamente por esta falla el ventrículo derecho, una regurgitación tropospidia, un soplo diastólico, o pues signos clínicos de una falla del ventrículo derecho, como puede ser pues, distensión abdominal, ascitis, hepatomegalia, edema periférico, o ya si llega a comprometer ya signos posterior al ventrículo derecho, pues puedo tener extremidades frías, llenado capilar lento, que esto se va a demorar pues un poquito más en la presentación. Respecto a la clasificación de la clase funcional o de la disnea, clásicamente pues nosotros conocemos el NIHA, acá en hipertensión pulmonar tenemos la escala de la OMS, que son muy parecidas, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que básicamente pues clase 1, al igual que el NIHA 1, pues no tenemos limitación en la actividad, clase 2 vamos a tener limitación leve, clase 3 con una limitación importante de la actividad física, que no tienen disnea en reposo, pero frente a alguna actividad física, ya bien sea menor o de esfuerzos leves, pues van a sentir disnea, y clase 4, que aún reposo o frente a cualquier actividad física, pues presentan signos de insuficiencia cardíaca derecha y tienen disnea. Ya respecto a las ayudas diagnósticas, voy a empezar con el electrocardiograma, que como les dije, tenemos un aumento pues, de la resistencia de la presión pulmonar, pues, de la vasculatura pulmonar, y esto con el tiempo va a generar remodelamiento y resistencia, pues un aumento de la resistencia en las cavidades derechas.
Entonces, como vemos en este electro, pues vamos a tener una P pulmonar, podemos encontrarnos una desviación del eje y sobre todo patrones de sobrecarga e hipertrofia derecha, con un QT prolongado y podemos encontrarnos una relación RSB1B6 pues mayor a 1. Entonces vamos a ver este mismo electro, ya con los cambios elongados, tenemos una P pulmonar que va a ser de altura mayor a 0.25, o para que sea pues más fácil aprendernos las P, podemos decir que son 3 cuadritos, unos patrones de sobrecarga que se van a ver como una depresión del ST, más que todo en direcciones inferiores, o de B1 a B4, acá no lo vemos tanto como una depresión, sino como un aplanamiento, y vemos una onda T aplanada o ausente, pues acá en B1, B2, B3 casi no la vemos, y pues depresiones del ST que corresponden al patrón de sobrecarga. Ya este es otro electro que también corresponde a un paciente con hipertensión pulmonar, sin embargo, pues este paciente va a tener tiene un compromiso más severo de la hipertrofia, vemos que el eje está francamente pues desviado hacia la derecha. Vemos acá que tenemos inversión del onda T con una depresión del ST B1, B2, B3, B4, B2 no tanto, y R's positivas en B1 con S francamente pues, prominentes en B5 y B6. Que bien si estos hallazgos se puede confundir como un infarto sin elevación del ST, pues son más bien hallazgos de sobrecarga e hipertrofia del ventrículo derecho. Ya que la radiografía, como les dije anteriormente, va a depender según la etiología que se vea que esté causando la hipertensión pulmonar, pero ya los signos clásicos de hipertensión pulmonar, pues tenemos un agrandamiento del corazón derecho, amputación o interrupción de los vasos periféricos o un corazón con forma de botella de agua. Ya depende, pues si tenemos un EPOC, pues vamos a encontrar un diafragma aplanado, signos radiográficos del EPOC, y ahí tenemos pues una enfermedad intersticial, vamos a ver pues, pérdida de volumen, opacificación reticular, según la etiología que tengamos, o pues si vemos más algo que sea pues de corazón izquierdo, pues vamos a ver esa congestión característica pues que ya conocemos. Esta es la misma radiografía, donde acá pues en parte vemos una arteria pulmonar que, pues, que se ve agrandada en esta parte, izquierda y derecha pues se ven acá francamente que uno las podría confundir como opacidades, pero son unas arterias pulmonares izquierda y derecha que están agrandadas, y acá vemos que estos vasos que están por acá no se continúan, o sea, está esta amputación de los Gabriel, vasos. qué pena con vos. No sé si se pegó, pero estamos viendo desde el electro. Estás mostrando una radiografía. Yo estoy mostrando una radiografía, sí, Ahora sí, gracias. ya se ve. Sí, ahora sí. Ah, bueno, excelente. Ya caben las flechitas. Sí, sí se ven ahora sí. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces iba como, bueno, acá en esta radiografía lo que vamos a ver es un aumento pues, del diámetro o a una prominencia en cavidad, pues, no en cavidad derecha, en región derecha, que esto correspondería a la arteria pulmonar, acá izquierda, acá derecha, que uno lo podría confundir con una oposidad, pero no son las arterias pulmonares, izquierda, derecha. Y vemos acá que donde deberían continuar pues, estos vasos, hay una amputación súbita, que es característica, pues como dije anteriormente, de hipertensión pulmonar. Ya respecto a la tomografía, igualmente va a depender según la causa, según si es una hipoxia, una falla cardíaca, lo que le está causando, pero en hipertensión pulmonar clásicamente se ha descrito que vamos a tener un aumento del diámetro de la arteria pulmonar y una relación arteria pulmonar aorta mayor a 0.9 y una relación acá, bronquio, vaso mayor a 1. Si vemos bien acá este vaso, es mayor, es francamente mayor a este bronquio que vemos por acá, de 12.6 pues a 5.04 que mide este bronquio. Por otra parte, pues vamos a ver un aplanamiento del septo interventricular con un engrosamiento propio del ventrículo derecho, y en caso de que tengamos una tomografía contrastada,
pues vamos a ver un aumento del reflujo, del contraste en la sección portal y en la cava, precisamente por ese aumento de las cavidades, pues en este aumento de la presión en las cavidades del ventrículo derecho. También hay otros criterios, pues como un diámetro de la arteria pulmonar mayor a 30, este es 34, francamente la cumple, un grosor del tracto de salida del ventrículo derecho mayor a 6 y una desviación septal mayor a 140, pues que esta desviación septal más o menos pues esté prácticamente pues plano, que no debería estar así. Ya si tengo 3, pues esto tiene una alta capacidad predictiva para hipertensión pulmonar. Entonces con la propia tomografía nos podríamos guiar un poquito frente a estos hallazgos imageneológicos. Ya la gammagrafía, más que todo la gammagrafía y no el angioTAC, que este es un error frecuente, pues es más sensible y más específico para el TEP crónico. Con un 98% de valor predictivo negativo, acá en esta imagen A de la gammagrafía BQ, vemos un pulmón normal que tiene buena captación, más o menos pues lo que vemos acá como este cambio que lo podríamos decir como una disminución de la captación, pues no es una disminución de la captación, sino que es el corazón. Por el otro lado, acá en la B, vemos si ya estas pérdidas de la captación múltiples, por ejemplo acá, pues esta región que no está captando, esta otra región que no está captando, esto sí puede pertenecer al corazón, pero vemos que no es parecida a este, ¿cierto? Sino que tiene más un patrón un poco más difuso, más heterogéneo. Respecto a la resonancia, es muy útil en combinación con una angioresonancia, y cuando ya tenemos pues la gammagrafía BQ, nos va a ayudar a que tengamos una imagen completa respecto a la estructura y a la funcionalidad, tanto cardíaca como pulmonar. El mayor problema con esto es que en este momento no se encuentra una fórmula validada para que tengamos pues un estimado de la presión arterial pulmonar. Entonces nos puede guiar mucho para la causa de la hipertensión pulmonar, pero no tanto para estimar la probabilidad o pues el riesgo de que este paciente tenga hipertensión pulmonar. Ya respecto a la espirometría, en caso de que pensamos que es un paciente con hipertensión pulmonar tipo 3, tipo 4, más que todo la tipo 3, tipo 3 o tipo 1, perdón, tipo 3 o tipo 1, utilizamos la espirometría. Si nosotros tenemos unos volúmenes espirométricos normales y un DLCO normal y un coeficiente de monóxido de carbono normal, pues podríamos decir que las enfermedades parenquimatosas pues en este momento se encuentran descartadas, pero esto no me excluye que tengamos hipertensión pulmonar. Ya unos volúmenes espirométricos normales con un DLCO normal nos puede indicar a que sí tengamos una hipertensión pulmonar, o si bien podemos tener un DLCO normal, pero un coeficiente de monóxido de carbono disminuido, pues también nos puede indicar a esto. El coeficiente de monóxido de carbono es coger el DLCO y dividirlo sobre el volumen alveolar. Ya en pacientes que yo tenga, por ejemplo, una lobectomía, pues que de por sí, como le quité un pedacito de pulmón, pues el DLCO total va a estar disminuido, pero el poco o lo mucho de pulmón que tenga, pues va a ser un buen intercambio, el coeficiente de monóxido de carbono pues va a estar normal. Si no está normal es porque ya pues hay algo más de base. Ya pues respecto a los valores perimétricos, si tenemos un patrón obstructivo, restrictivo, y vemos que el DLCO pues es acorde a los cambios que nosotros vimos, pues podemos considerar hipertensión pulmonar tipo 3, porque es posiblemente lo que esté causando. Pero si tenemos un patrón obstructivo que es leve o restrictivo, o nos encontramos como que que tenemos un DLCO muy bajo para los cambios que estamos viendo en la tomografía, pues sí podremos considerar que esto es un tipo 1. A fin de cuentas, nuestra ayuda diagnóstica más útil que vamos a tener para hipertensión pulmonar va a ser la ecocardiografía. Y para esto vamos a utilizar la velocidad de regurgitación tricuspidia. ¿Y qué es esto? Una analogía buena para entender más o menos esto es, uno coge una manguera, abre la llave y el agua sale normal. Si tú metes o presionas la hojilla, la manguera con un dedo, pues al aumentar la presión, el agua va a salir más rápido. Y eso es lo que va a pasar más o menos en las cavidades cardíacas. Va a haber un aumento de la presión en las cavidades derechas que va a aumentar la velocidad de la cual
regurgita la sangre por la válvula tricuspidia. Al aumentar la presión, aumenta la velocidad. Si tengo un aumento de la presión, probablemente tengo una hipertensión pulmonar. Por eso aumenta, por eso calculamos el riesgo con esto. Entonces, de entrada, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a un paciente que tiene una velocidad de registración tricuspidia mayor a 3.4. No nos preocupamos por los otros hallazgos. De uno, este paciente es alta probabilidad. Y si consideramos que es tipo 1 o tipo 4, o sea, de causas primarias, o que tengamos una obstrucción, ya sea por un TEP crónico, este paciente probablemente necesite un cateterismo derecho. Ya si es de 2.9 a 3.4, nos vamos a llenar pues, de otros motivos en la ecocardiografía, para de pronto decir si es una probabilidad intermedia y según los factores de riesgos definir conducta. Menor a 2.8 podemos decir que es de baja probabilidad o probabilidad intermedia según los riesgos clínicos que tenga este paciente, ¿cierto? Ya que sea que lo vamos a seguir con una eco o que pensemos en otra cosa. Estos son los otros signos ecocardiográficos que pues, se ven muchos, pero pueden ser muy lógicos. Obviamente, pues si tengo una presión aumentada en el lado derecho, pues voy a tener un ventrículo derecho agrandado, pues usualmente ventrículo derecho izquierdo, el izquierdo es más grande que el derecho, y si el derecho en este es mayor a 1, pues la relación, o sea que es más grande, pues posiblemente tengo unas presiones elevadas acá, aplanamiento del septo, que la vena cava, pues por este aumento de la presión va a estar dilatada, que por ejemplo pues tenga una disminución del área fraccional en 4 cámaras, que también vea, pues también podría yo calcular la presión estimada de la arteria pulmonar, que si bien pues esto uno lo puede calcular, uno calcula pues el riesgo con la velocidad de regurgitación tricuspidia, pues ya que este valor pues no puede ser, a veces no es muy fiable, entonces se sobreestima o se subestima. Pero básicamente lo que trata de esto es calcular pues, la presión del atrio derecho, de la aurícula derecha, basándose en qué tanto se colapsa la vena cava inferior y qué tanto está distendida, y con esto pues se hará un cálculo estimado, entre otros signos ecocardiográficos que están acá presentes. Bueno, ya seguro esto, que uno tome la historia clínica, le haga un examen físico, tome un electro y uno sospeche la causa. Acá están los paraclínicos, uno hace un cardio sospechando que tenga pues una enfermedad cardíaca, o pruebas de función pulmonar, pues unos gases arteriales, una tomografía según lo que hemos hablado, y esto pues se puede intercambiar según sospecha clínica. Pues ya según esto, según la probabilidad, ya irá al cateterismo. También están otros paraclínicos, pues según lo que uno sospeche, una caminata de 6 minutos, que usualmente pues, se utiliza después para el pronóstico que ya vamos a ver. En caso de que pensamos pues un SAOS por esa vasoconstricción crónica que ya habíamos hablado, pues según una polisomnografía, o entre otros pues unos sanas, una hepatitis, un VIH, según lo que sospechemos. Ahora sí, vamos al gold standard o cómo hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar a nivel hemodinámico. Vamos a utilizar el cateterismo derecho, que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a introducir un catéter, generalmente pues se da por la vena cava superior, y va a tomar ya les muestro ahorita otra imagen, y va a tomar las presiones de las cavidades derechas. Y esto se va a dividir en precapilar, poscapilar o mixto. ¿Esto qué quiere decir? Precapilar, pues generalmente se va a referir pues a cavidades derechas o pues como le dice su nombre, antes de los capilares pulmonares. Es decir, que ya por definición pues va a tener una presión arterial pulmonar mayor de 20, una presión de cuña, que ahorita vamos a ver qué es esto, menor a 15, y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 Woods, que este se dio el otro cambio, es de 2 Woods, antes era de 3, por ese aumento de la mortalidad que se veía a partir de los 2 Woods. Ya si tengo una poscapilar aislada, voy a tener una cuña aumentada mayor de 15 y una resistencia pues, pulmonar menor a 2 Woods. Y si es combinada, pues en este caso la resistencia vascular pues, va a ser mayor a 2 Woods. Y esto pues se habla de una hipertensión pulmonar del ejercicio, que se habla pues más de esta relación gasto cardíaco y presión arterial pulmonar mayor a 3 milímetros de mercurio, que no me voy a enfocar mucho pues en este grupo, en esta charla.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a insertar un catéter donde se va a medir la presión de la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se va a ir por las arterias pulmonares hasta que ya el catéter no avance más. Básicamente, pues de forma muy breve la descripción del cateterismo derecho. Se va a inflar un balón a este nivel, y una vez se infla el balón, lo que voy a hacer es aislar las presiones derechas de las izquierdas. Y básicamente la presión acá en este punto B va a ser la misma presión de la aurícula izquierda. Entonces voy a hacer un estimado, o voy a decir que la presión en este punto va a ser la misma presión en este punto, y esta va a ser la presión del corazón izquierdo. Claro, pues va a ser mayor de 15 en postcapilares, que postcapilares pues se va a referir más que todo a enfermedades cardíacas del lado izquierdo, porque pues si está en el corazón izquierdo, pues va a aumentar la presión, entonces la cuña por ende va a ser mayor. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Pues que recomiendo en este caso la última guía europea del 2022. Hago cateterismo derecho, como le dije anteriormente, en caso de que presente tipo 1, tipo 4, por TEP crónico, pues por causas primarias. Y voy a hacer un test de vasorreactividad, más que todos en los tipo 1. ¿Qué es el test de vasorreactividad? Es ver si la arteria, pues si la vasculatura pulmonar aún tiene la capacidad de vasodilatarse. Y según esto voy a definir el tratamiento con calcio antagonistas. Es decir, que voy a utilizar pues óxido nítrico, iloprost, epoprostenol, para ver si la arteria aún se dilata, aún se va a responder al tratamiento, y se dice que si la presión pues, de la arteria pulmonar cae más de 10 por debajo de 40, pues es positivo ese test y probablemente se beneficie de esto. Esto solo es para tipo 1, pues 2, 3, 4, 5 no se beneficia de esto. Entonces, brevemente, voy a hablar cada uno de los tipos, más o menos un brochazo de tratamiento por horas del tiempo, y qué es lo que pasa con cada uno de los tipos y cómo los vamos pues, a enfocar. Inicialmente, pues como les dije, vamos a ver si el test de vasorreactividad es positivo. Si es positivo, vamos a empezar calcio antagonistas orales. Si se mantiene la respuesta, los vamos a continuar. Y en caso de que no, vamos a determinar qué riesgo tiene mi paciente. ¿Riesgo de qué? Riesgo de mortalidad. Mortalidad a un año. Hay muchas escalas, hay muchos scores. Generalmente todos los que, la mayoría de los scores pues, van a incluir la clase funcional, caminata 6 minutos, hallazgos ecocardiográficos y qué tan grave estuvo, porque tan alta está pues, la hipertensión pulmonar. En esto tenemos el score REVEAL, el score que plantea pues, la Unión Europea, también un score del registro francés, un score suizo, entre otros. Y esto lo que nos va a decir es que nos va a determinar en pacientes de bajo, intermedio y moderado riesgo para mortalidad de un año. Importante que estos registros o estos scores nunca fueron valorados para desenlaces clínicos para evaluar tratamiento. Es decir, en este momento no se sabe cuál score es mejor, no se sabe qué score es útil para evaluar tratamiento, solo se sabe pues, que hay una mortalidad estimada de un año y pues que estos son los scores disponibles. Entonces, y antes de hablar qué vamos a hacer con los scores, según el riesgo, vamos a definir las 3 vías clásicas del tratamiento para la hipertensión pulmonar tipo 1, que según esto, pues vamos a ver diferentes opciones, diferentes combinaciones para el tratamiento de estos pacientes. Clásicamente tenemos la vía de la endotelina, las prostaciclinas y la vía del óxido nítrico. Lo que vamos a tener acá pues son estos medicamentos antagonistas de los receptores de endotelina, que básicamente pues junto a los agonistas de las prostaciclinas y los estimuladores, pues ya sea por inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o estimuladores de la guanilato ciclasa como rivaroxaban, sildenafil, lo que vamos a buscar con todas estas vías es aumentar la vasodilatación y disminuir la proliferación. Ese va a ser nuestro mayor objetivo de tratamiento en estos pacientes. Entonces, según esto, es un algoritmo pues, que sacado UpToDate, que se está basando, pues, se basa en el último simposio, en el 7º simposio pues, de hipertensión pulmonar, que fue en el 2024, donde con los pacientes de hipertensión pulmonar tipo 1, acá ya le hicimos pues, la evaluación inicial, ya vemos que no son pues, con un test de vasorreactividad pues, negativo. Los no alto riesgo, es decir, leve y moderado,
pues vamos a ver, vamos a considerar una combinación con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y antagonistas del receptor de la endotelina. En casos de que hayan pacientes, pues ahí hay unas consideraciones, que si un paciente pues, ya lleva tiempo con monoterapia o tiene ciertas comorbilidades pues, cardíacas que no toleran, pues la doble terapia pues, se podría llegar a considerar, pero idealmente o el estándar es utilizar la doble terapia. Ya en caso de que sea de alto riesgo, pues vamos a utilizar la triple terapia. Se hace un seguimiento de 3 a 4 meses, ¿cierto? Y ya el riesgo cambia. Ya utilizamos pues otras escalas que van ya en este momento, pues será de riesgo leve, moderado y alto. Y en este tenemos riesgo bajo, intermedio, alto y alto. Entonces, según si es riesgo bajo, vamos a continuar el tratamiento. Si es rango intermedio bajo, podemos considerar cambiar pues, el inhibidor de la fosfodiesterasa 5, o sea, un sildenafil como por un Rosiwat, o adicionar pues otro medicamento. Y a partir de intermedio alto y alto, según respondan o según esté la evolución clínica, vamos a ver si estos pacientes continúan a riesgo intermedio alto o alto pues, de 3 a 4 meses después o en la siguiente evaluación. Si este paciente vemos que ya tiene pues 4 drogas intravenosas subcutáneas y pues si a pesar de eso no mejora, podemos pensar en un trasplante de pulmón en esta población. Y estos son los otros medicamentos que me pareció interesante traer, ¿no? Estos otros medicamentos pues que están en evaluación para pues como nuevos tratamientos para la hipertensión pulmonar. Recientemente pues fue aprobado por la FDA el sotatercept, pero me pareció interesante cómo se han planteado estas opciones de tratamiento por esta misma fisiopatología que les dije anteriormente, el influjo hormonal, como el anastrozol, la dihidroepiandrosterona, el tamoxifeno, se han considerado para la hipertensión pulmonar, precisamente por esta paradoja del estrógeno. Inclusamente la trimetazidina, que nosotros la conocemos pues, como un antianginoso, también se han considerado por su propio mecanismo de acción que va a inhibir la beta-oxidación, mejorando pues, las reservas de oxígeno y en teoría pues, disminuyendo todos estos mecanismos inflamatorios y fibróticos que suceden. Ya estas son consideraciones generales, pues que estos pacientes idealmente deben tener un soporte social, hay que vacunarlos contra COVID, contra influenza y contra estreptococo. Estos pacientes, pues en caso de que tengan signos de sobrecarga derecha, deben ser tratados con un diurético, oxígeno en caso de que estén indicados, ¿cierto? Tratar la deficiencia de hierro y generalmente pues vemos que no se recomienda el tratamiento pues para falla cardíaca como lo conocemos en estos pacientes. Vemos acá pues como tiene una recomendación 3C, pues a no ser que estos pacientes tengan otras comorbilidades, pues idealmente los pacientes no deben ir pues con los 4 fantásticos que ya conocemos. La hipertensión pulmonar tipo 2, asociado pues a enfermedad de cavidades izquierdas, ya sea porque yo tengo una enfermedad, pues una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, o una falla valvular, que normalmente pues la fisiopatología brevemente es un aumento pues de la presión de la aurícula izquierda, pues que me va a llevar a congestión, y esta congestión me va a llevar a remodelamiento, y probablemente pues este aumento de la presión retrógrado me va a llevar a una disfunción del ventrículo derecho. Para recordarles nuevamente que esta es una, se concierne hipertensión pulmonar postcapilar, que también puede ser mixta, postcapilar. Recordarles nuevamente una cuña mayor a 15 y en caso de que sea 5, en caso de que sea mayor a 2, una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 volts. ¿Cuál será el manejo? Pues dar una terapia dirigida, ¿cierto? Pues dar una terapia, pues para el tratamiento está en dar una terapia propia, pues para la falla cardíaca. Si tiene una falla cardíaca reducida, pues dar el tratamiento usual para la falla cardíaca reducida. No está indicado el tratamiento dirigido para la hipertensión pulmonar, es decir, estos pacientes no se van a beneficiar de los medicamentos que vimos previamente, y el hecho de tener una falla cardíaca con hipertensión pulmonar pues obviamente es asociar una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Ya en caso de que tengamos un tratamiento óptimo pues, de esta enfermedad cardíaca y esté refractaria, pues considerar otras opciones de trasplante o dispositivos de asistencia pues, del ventrículo izquierdo.
Ya hipertensión pulmonar tipo 3, asociada a enfermedades pulmonares. Clásicamente pues tenemos el EPOC o enfermedades fibrosas como una enfermedad intersticial del pulmón, o pues se puede tener un patrón mixto, se pueden tener las dos. Se dice que más o menos pues el 70% de los pacientes con EPOC, pues con enfermedad pulmonar no tienen hipertensión pulmonar, 20% podrían tenerlo, pero pues no es severo, y alrededor de un 5 o 10% pues van a tener severo, que se va a clasificar como una resistencia vascular pulmonar mayor a 5 Wood. ¿Qué se va a hacer con nuestros pacientes? Básicamente pedir los paraclínicos pertinentes que ya hemos conversado previamente, individualizar el propio tratamiento que tenga de base. Si tiene POC, tratarlo por el POC. Si tiene pues una niña o un niño, tratarlo pues para eso. Pero no es tan recomendado los medicamentos específicos para la hipertensión pulmonar, como lo vimos pues, para hipertensión pulmonar tipo 1. Vemos que hay evidencia para el teprostinil, ¿cierto? Pero únicamente para enfermedades intersticiales, y la evidencia no es tan buena. Entonces aún faltan estudios como para considerar esto, o inclusive en pacientes pues como pues el sildenafil, pues niveles de la fosforilación 5, que pueden ser considerados también pues para enfermedad intersticial. Vemos que tampoco tienen una buena evidencia, y solo está indicado en hipertensión pulmonar severa. No severa no se recomienda. Y ya pues la tipo 4, asociado pues a obstrucción de la arteria pulmonar, nosotros podemos tener una obstrucción pulmonar proximal, distal o una de la microvasculatura, que eso va a depender pues si necesito cirugía, una endarterectomía pues quirúrgica que tenga pues una angioplastia pues, con balón, o pues ya tratamiento médico en caso de que estas otras terapias no sean indicadas o no sean apropiadas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Una vez confirmamos que este paciente tiene un TEP crónico, es decir, que aproximadamente pues, tiene estos hallazgos sugestivos de tromboembolismo pulmonar alrededor pues, de 3 meses, pues inmediatamente tenemos que iniciar anticoagulación. Uno no hace pues este abordaje para TEP agudo porque pues obviamente estos cambios tempranos, si uno tiene pues un trombo de forma aguda en la arteria pulmonar, efectivamente pues en ese momento pues va a tener una presión pulmonar, pues de vasculatura pulmonar elevada. Entonces, por eso tiene que ser crónico. Vamos a empezar con la anticoagulación. Está indicado el cateterismo derecho, como lo vimos, y pues según esto vamos a ver a qué nivel o en qué lugar está el trombo, ¿cierto? Idealmente, pues vamos a ver, si un paciente que, por ejemplo, pues tiene menos de 3 Wood, ¿cierto? Y aún pensamos que, pues, de pronto aún tenga un compromiso, pues, ventilatorio, pues le vamos a hacer una relación, pues una gammagrafía BQ, y para ver dónde está, y vemos dónde está el trombo. Si es mayor de 3 Wood, pues seguimos acá. Si el trombo está en la vasculatura proximal, pues la cirugía está indicada. En caso de que no, pues podemos utilizar las otras alternativas, ya sea como tratamiento quirúrgico, en caso de tratamiento pues con angioplastia o intravascular, o tratamiento médico en caso de que no mejore. Si eso tenemos un paciente que por otro lado, pues sí tiene el TEP crónico, pero pues tiene una resistencia vascular pulmonar menor a 3 Woods, el paciente es tolerante, tiene buena función pulmonar, pues podremos sencillamente tratarlo pues con manejo médico, o pues con angioplastia pues en caso de que sea pertinente. Estas son las recomendaciones pues para hipertensión pulmonar del grupo 4, que ya las vimos. Acá en caso que este paciente pues tenga un síndrome antifosfolípido, pues hay que anticoagularlo con warfarina, y la guía pues, recomienda en caso de que tenga TEP crónico pues pedirle este perfil. ¿Qué pasa? Y pues previamente, como los otros grupos, no está indicado pues en caso de que en caso de que tengamos un TEP crónico que no sea operable, pues se ha visto que de pronto el teprostinil o los inhibidores estimuladores de la guanidlato ciclasa, sobre todo el Rosivat, podrían dar una función pues, del tratamiento médico en estos pacientes. ¿Qué pasa con la anticoagulación? Por el momento, pues la guía recomendaba que únicamente uno podría anticoagular con warfarina
o heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, pues han salido estudios recientes y estudios retrospectivos que tratan de, pues, de dar la equivalencia entre los DOACs y la warfarina. Ese es el estudio Kabuki, que fue en el 2024, que comparan el endoxaban y la warfarina en estos pacientes con TEP crónico, y se dan cuenta que respecto a desenlaces de resistencia vascular pulmonar, caminata 6 minutos, presión de la arterial pulmonar, pues no hay muchas diferencias. O sea, el endoxaban fue no inferior a la warfarina en estos aspectos, y respecto, pues, al riesgo de resangrado, sangrado mayor, pues fueron similares. Y este es un estudio retrospectivo que compara el rivaroxaban y la warfarina en estos pacientes con TEP crónico, el cual mostraba, pues, que el rivaroxaban frente a la warfarina pues tenía inclusive, pues, menor porcentaje de pacientes con TBP y sangrado clínico, pues, mayor, o clínicamente relevante que sea no mayor, pues en el grupo del rivaroxaban pues era menor en estos pacientes. Y por último, pues para finalizar, hipertensión pulmonar tipo 5, que en esta parte, pues, del tratamiento vamos a tener los trastornos hematológicos, que, pues, entre el más común y del tratamiento más estudiado para hipertensión pulmonar tenemos la anemia de células falciformes, entre otros tratamientos hematológicos, trastornos sistémicos como la sarcoidosis, estocitosis de células de Langerhans, trastornos metabólicos, ya sea que tenga, pues, una enfermedad renal, esté o no esté en hemodiálisis, o pues que tenga pues otras etiologías. De este grupo no se ha estudiado tanto el uso de medicamentos específicos para la hipertensión pulmonar, que hacían parte, pues, de estas tres vías. Se cree más, pues, que es algo más individualizado del paciente y debe ser manejado por un grupo experto, pero el manejo de la enfermedad, pues, va a depender según la etiología propia que esté causando la hipertensión pulmonar. Y bueno, pues esto sería todo. Este fue más o menos un brochazo grande de qué es la hipertensión pulmonar. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito. Y bueno,